Ya, vamos en la clase del día de hoy, vamos a abordar dos cosas que son muy importantes en relación a nuestros procesos personales y digamos también en todos los campos en los cuales o espacios donde nos integremos y que tiene que ver con el autocuidado y el cuidado de otros y otras personas. Primero, no sé si pueden ir tirando por el chat o por micrófono. Cuando yo les hablo de autocuidado, ¿a qué creen que me estoy refiriendo? ¿Qué es lo que es el autocuidado? ¿Y qué implicaría también el cuidado de otras personas? ¿Qué se imaginan cuando en el fondo presento, digamos, estos enunciados como algo relevante, digamos, para su formación? Ya, Gustavo dice el cuidado de la integridad física y mental. Ya, muy bien. ¿Qué más puede ser? ¿A alguien se le ocurre? Porque vayamos despertando el cerebro en esta fría mañana de día jueves 13 de agosto del año 2020. 2000 iba a decir. Atender de nosotros mismos, ya, dice Victoria. Bien, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? Y de ahí lo que dice Gustavo, integridad física y mental. ¿Qué implicará la integridad física y la integridad mental si la empezamos a desglosar? ¿Qué componentes hay ahí en cada una de esas dos, por lo menos, áreas que el Gustavo habla? Ya, la Nicole dice, me acuerdo cuando como de los aviones y las mascarillas de oxígeno, de ponérsela primero de la propia y luego la de los otros, algo así puede ser. Mira, Nicole, qué buen ejemplo. No se me, sabes que no se me había ocurrido nunca. Pero ahora, claro, pues si me veo ahí para la gente que ha andado en avión, súbase un momento al avión. La gente que no ha andado en avión, imagínense cómo debería ser subirse un avión cuando te dan las instrucciones ahí del vuelo y te dicen si hay un cambio en la presión del avión. Primero hay que ponerse la mascarilla personal y luego ayudar a otro, porque si te pones a ayudar a otro, puedes tú tener complicaciones, digamos, respiratorias, entonces no vas a poder ayudar a nadie y se pone todo peor. Ya, muy bien. Se nota, pero bastante consciente te diré. Para ese, para ese ejemplo que te sacaste, bastante consciente. Ya, partiendo de la base de lo que dice Nicole, claro, y es algo que hemos venido viendo durante todo este semestre, largo y accidentado, que es muy importante la conciencia o que voy desarrollando sobre mí mismo o mí misma para luego irme, digamos, ampliando hacia afuera, ¿ya? Si yo me logro autocuidar, es mucho más probable que pueda ayudar a otras personas. Si yo no me sé autocuidar, no me cuido a mí mismo, a mí misma, poco probable que lo pueda hacer, o en el fondo me voy a dejar de lado por otros, que es lo que veíamos también en las clases anteriores, que tiene que ver con el tema de también el autoconcepto y el autoestima. En el fondo, mientras más me quiero, me voy a cuidar más, mientras menos me quiero, menos me cuido, ¿ya? Y los espacios en los cuales ustedes bueno, en los que viven desde que tienen conciencia es necesario el desarrollo, digamos, de técnicas de autocuidado y también del cuidado al resto de las personas. Entonces, antes de esto lo vamos a ver a partir de un ejemplo práctico, bien polémico y bien contingente, pero antes de llegar a eso, les voy a ir enunciando a partir, digamos, solo del diálogo, cuáles son las áreas importantes a tener en consideración al momento de considerar el autocuidado. Y ahí volvemos a lo que decía Gustavo sobre la integridad física y mental. Es importante también pensar en lo que están viviendo ahora en final de este semestre. Creo que va a servir harto. Entonces, cuando hablamos de integridad física, también estamos hablando, por ejemplo, de algo que es muy importante y que la gran mayoría de los y las estudiantes universitarias dejamos en algún momento, y ustedes probablemente dejan de lado, que es la higiene del sueño. Cuando hablamos de higiene del sueño, estamos hablando de ojalá dormir las horas necesarias para poder tener un buen descanso y no andar como zombies. Para eso sería importante no tener clases tan temprano con este frío, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh,
por lo mismo, ahí es importante, y creo que lo mencionamos en alguna clase también, entender de que no porque yo me pase toda la noche estudiando me va a llevar un mejor resultado en una PEP. Ya, probablemente me va a dejar más somnoliento y me va a dejar con menos capacidades cognitivas para poder responder. Ayer una compañera de un curso de ustedes, o sea, de otra carrera, me decía, yo ya como que a las 2 de la mañana ya es como, filo, ya estudié todo lo que podía y mejor descanso y llego fresquita. Ahí Diego dice, ¿cómo que no? Por lo menos lo que se dice científicamente, ya, no vamos a decir de que el método científico es lo más, es la única forma, pero se dice que en el fondo el cerebro funciona mucho mejor descansado que somnoliento. O sea, las actividades, digamos, cerebrales, nuestras distintas actividades cognitivas funcionan mucho mejor descansadas. De hecho, la probabilidad de que yo me aprenda algo en el camino a la universidad o los 5 minutos antes y eso perdure en mi memoria es muy baja. Probablemente si tengo ahí una ayuda casi divina y justo estudié algo que me sirve para la prueba, digamos, me ayude en ese momento, pero se me va a olvidar. En el fondo, de hecho, lo que se dice en términos de aprendizaje es que toda la información que metemos casi a presión a nuestra memoria, por ejemplo, es la que desaparece más rápido porque en el fondo queda en la memoria a corto plazo y luego no es pasada, digamos, a la memoria a largo plazo, porque en el fondo no es que nosotros abramos de alguna manera los canales para querer realmente adherir esa información, sino como que nos sentimos o obligamos a nuestra memoria a adquirir esa información. Entonces, no lo hacemos necesariamente por gusto, sino como un poco por necesidad. Entonces, puede ser de que en el fondo si se llevan toda la noche, puede que alguna vez les vaya bien, pero en el fondo el cansancio acumulado después les va a cobrar la mano, ¿ya? Eso es un área. Lo otro es el autocuidado en términos de la alimentación, el hecho de que hay que intentar, más allá si bien es muy importante lo que como, también es muy importante los horarios en que como, el mantener, digamos, una higiene también en los horarios de alimentación, entendiendo que cada 3 horas es necesario, ojalá, tener una suerte de snack, como se dice así, o algo, algún tipo de alimentación que puede ser en realidad estimulantes como el chocolate o, o alguna cosa que a ustedes les guste. Obviamente también evitar el exceso de café. eh, y de drogas, pues estimulantes, digamos, cerebrales o cosas por el estilo, que en el fondo también después a largo plazo van a generar problemáticas. Eso, en el fondo también, cuando les hablaba de la higiene del sueño, cada vez antes de ir a acostarse, eh, intentar no iniciar actividades estimulantes antes de dormir, como por ejemplo jugar PlayStation o jugar algo en el celular o ver o escuchar o ver cosas que tengan muchas luces o que requieran mucho esfuerzo mental como pensar, porque eso no van a permitir que el descanso, ya van a hacer de que se demoren más en dormir, más en asimilar la información. Altamente no recomendado ver Dark antes de dormirse, ya, porque implica demasiado proceso cognitivo. Eso, para hacer, digamos, un pequeño contexto resumen de lo que podrían ser medidas, digamos, de autocuidado en términos físicos y también de alguna manera mental. En el caso de lo mental es lo mismo que veníamos viendo la semana pasada, el hecho de ir viendo mis niveles de estrés, ir viendo si en el fondo mi cuerpo está reaccionando de buena manera o de no buena manera, ir viendo cómo están mis procesos anímicos también, estar constantemente revisándose en nuestra salud psíquica. Ya en algún momento, esto también en este semestre lo vi en otro curso y también decíamos un poco el tema si yo tengo la posibilidad de ir a terapia o algo así, también es parte, digamos, del autocuidado, pero también de un privilegio, no toda la gente tiene esa posibilidad. ¿Ya? Ignacio dice,
Tiene que ver con acostumbrar a tu cuerpo a que la cama es un lugar de descanso y no de ver series, jugar o incluso estudiar, ¿no? Recuerdo que leí algo así. De hecho, Ignacio, muy bueno tu aporte porque en el fondo la gente que tiene la posibilidad de, por ejemplo, que tiene distintos espacios en su casa o en donde viva, eh, es importante, por ejemplo, que el lugar de trabajo, entre comillas, de estudio, sea distinto al lugar de diversión, porque en el fondo el cerebro, como tú dices, y el cuerpo se van acostumbrando, digamos, a estas dinámicas y a estos lugares. Entonces, al momento de descansar, ojalá que eso esté en términos psicológicos condicionado al descanso y no, digamos, a situaciones de estrés, para que, para que lo tengan en consideración. Entonces, si bien me imagino que gran parte de ustedes en estos momentos quizás están desde sus camas, en vivo y en directo, la idea es que no sea habitual el hecho de estar en clases en la cama, ya, sino ojalá estar en otro lugar, porque la cama debe ser o debería ser el lugar para descansar y tener ese lugar de esa manera. Entonces, por ejemplo, yo cuando termino una clase, en general lo que hago como para propiciar un poco mi descanso y autocuidado es que voy, me recuesto unos 5 a 15 minutos en la cama y después luego vuelvo al lugar donde hago las clases, que es distinto, ¿ya? Yo estudio donde juego. Ya, ahí también ahí es medio complicado. Yo igual, por ejemplo, ahora donde estoy haciendo clases, es el mismo lugar donde tengo las consolas y veo películas también, pero a gran diferencia es que para hacer la parte de estudio o de clase, armo una mesa. Entonces, de ahí cuando termino, desarmo la mesa y queda todo, digamos, es distinto el ambiente, porque después me puedo tirar al suelo. La idea es como, por último, si no tenemos espacio, tratar de engañar de cierta manera a nuestro cerebro para que, para que sienta que en el fondo tiene un lugar especial el descanso y nuestro cuerpo también en relación al otro, ¿ya? Bueno, y a partir de eso, en el fondo vamos propiciando también y podemos, a través de cuidarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, podemos ir de alguna manera abriendo un camino al cuidado de otras personas. Y cuando hablamos del cuidado de otras personas, es lo que un poco deslizó por ahí la Nicole, que tiene que ver con, en el fondo, partir de uno, ir hacia el resto. Cuando hablamos del cuidado de otros y otras, ¿de qué podríamos estar hablando? ¿Qué se les ocurre en esta parte? Que es donde nos vamos a meter de más de lleno, de hecho. Ya, empatía, muy bien. Por ahí podríamos ir. Ya. ¿Y qué implicaría la empatía en este sentido? ¿Dónde ven reflejada la empatía en lo que puede ser el autocuidado, o sea, en el cuidado del resto de las personas? ¿Cómo se podría sentir empatía, por ejemplo, entre ustedes mismos y mismas? En este caso, por ejemplo, en el final de semestre. Ya, Gustavo dice lograr ponerse en el lugar del otro. Ya, sí, esa es como la definición. Por ejemplo, ya, ahí tenemos un buen ejemplo, entender que a algunos les cuestan ciertos ramos más que otros, ¿sí? No todo el mundo le va todo bien en todos los ramos. ¿Qué situaciones, por ejemplo, se le ocurren en términos de familiares o posiblemente laboralmente hablando que podrían hablar del cuidado de otras personas? Pensemos en eso. En un puesto de trabajo, por ejemplo, ¿qué implicaría el cuidado de otras personas?
¿Será alguna situación que permita el cuidado, digamos, de otras personas en el contexto laboral? ¿A alguien se le ocurre? Los horarios, por ejemplo, de trabajo. ¿Qué situaciones se pueden dar en los contextos laborales que podrían, en el fondo, afectar al resto? Los cagüines, las historias inventadas. ¿No serían como formas en el fondo de ir generando malos ambientes? Ya, a ver, Nicole dice, por ejemplo, quizá a mí me gusta escuchar música mientras trabajo, pero a mi compañero no porque le distrae, entonces usar audífono al escuchar podría ayudarlo a él y a mí. Claro, ahí podríamos tener una forma en el fondo de respetar el espacio y de cuidar al resto de las personas. La presión del trabajo, dice Sergio. Gustavo dice que alguna medida de seguridad falle, asegurarse de que funcionen, claro, en el fondo. Muy bien. De ahí dice Sergio, a veces los jefes exigen mucho. Ya, muy bien, también ahí hay un reconocimiento de alguna situación. En el fondo, el hecho ahora en la pandemia de que hayan personas que les hayan falsificado los permisos, que hayan hecho ir a personas a trabajar siendo que no deberían, gente que mantuvieron trabajando pese a que habían personas que habían arrojado positivo por COVID. Ahí vemos muchas formas en las cuales el respeto y el cuidado a otras personas se ve pasado a llevar, ¿ya? En un contexto social, ¿qué tipo de situaciones les parecen como importantes en términos del autocuidado mutuo, digamos, u a otras personas? Ya ampliándonos más en términos sociales. Que la gente converse en clases me estresa. ¿En esta clase? ¿En el chat? ¿Te estresa el chat? Ah. Claro, por ejemplo, cuando estás en clase y quieres poner atención y el resto habla, claro, hasta a mí me perturba de repente, obviamente. Así es, sí. Normal que por lo menos a mí no me pasa tanto. La ayuda a informar a la comunidad, ya, ¿a qué te refieres con eso, Diego? Me parece interesante, me gustaría saber a qué te refieres. Las asambleas, ya, haber gustado, desarrolla la idea de la asamblea. Ya, el hecho de difundir información, claro, muy bien. Nicole, a veces uno cuando ve a una persona pasa a llevar otra y se nota que le afecta. Y el intervenir para ayudarlo podría ser cuidar a otro. Claro, justamente. Creo que de ahí parte un poco el hecho del cuidado a partir de ser personas activas, ¿ya? No quedarse calladas frente a las cosas. De hecho, eso que hablas tú, Nicole, es algo que vemos en comunicación efectiva en el segundo semestre. Así que muy bien. Gustavo dice, ¿de cuándo serán las asambleas o qué temas van a discutir? Claro. El hecho, en el fondo, también la organización colectiva es una forma también de ayuda y de cuidado entre las personas. Pues en el fondo es entender que es mucho más complejo enfrentar, digamos, las problemáticas universitarias desde la individualidad. Eh, el poder juntarse permite generar criterios, digamos, cosas en común, ¿ya? Bueno, socialmente podemos tener el hecho de las cuarentenas no obligatorias, que en el fondo son cuarentenas que las personas toman de manera voluntaria, entendiendo de que si no tienen la necesidad de arriesgar a otras personas al contagio o a contagiarse, mejor no lo hacen. Pues eso es una forma, digamos, de cuidado mutuo. No toda la gente tiene esa posibilidad. Entonces, si yo elijo no salir, en el fondo, aunque no esté obligado a hacerlo, sabiendo que hay un riesgo,
estoy cuidando también el resto de las personas, ¿ya? Bueno, no sé si hay dudas, consultas hasta ahí, ahora que nos vamos, luego de esta intro, nos vamos a meter de lleno en el tema del día de hoy. Así que no sé si alguien quiere comentar alguna otra cosa, si no, vamos a partir. Le ponemos entonces, gracias Diego por el pase. Ya, hoy vamos a ver un tema, como les dije, bastante contingente, bastante necesario de ver, porque también es algo que trasciende y es transversal, lamentablemente, a nuestra sociedad, a nuestras familias, a la universidad, a todos los espacios en los cuales vivimos, y lo vamos a ver a través de tres dinámicas, digamos, que transgreden el autocuidado y el cuidado del resto de las personas, y que en el fondo van coartando nuestra posibilidad de sentirnos cómodos en espacio y van quitándonos nuestras libertades, ¿ya? Y lo que vamos a ver el día de hoy, a partir primero de lo que conocemos como el acoso, y nos vamos a enfocar en el acoso sexual, primeramente. Después vamos a pasar al abuso y vamos a ir revisando de a poco, ¿ya? Lo importante de esta clase es entender que en términos técnicos también ustedes sean capaces de poder reconocer en sus dinámicas de, digamos, de trato cotidiano con otras personas, si se han visto, digamos, han visto situaciones de acoso, han vivido situaciones de acoso y cómo pueden reconocer en un futuro este tipo de situaciones y evitarlas. Y como dijo Nicole, un poco también hacerse cargo e intervenir, digamos, dentro de este tipo de situaciones. Ya. Eh, Vamos a hacer una pequeña intro. Dice entonces, el acoso sexual es una forma de violencia de género que no solo de manera reciente ha comenzado a visibilizarse en las instituciones de educación superior chilenas. La falta de herramientas normativas para abordar cabalmente el problema y el constante interés público plantean la necesidad de que en su autonomía las instituciones tomen medidas para la prevención, atención a las víctimas y desarrollo de acciones para su completa erradicación. Ya acá tenemos el contexto en el fondo general. La USACH tiene un protocolo, digamos, de acoso y abuso sexual, se generan comités de investigación sobre los casos, funciona pésimamente casi en todos los casos, porque obviamente no basta con armar un, digamos, un documento y que con eso pasa, ¿ya? Hay uno que salió, sí, salió el año pasado, de hecho, por lo que recuerdo. De hecho, después se los voy a compartir en el Moodle. Es un documento, hay un documento que fue elaborado por el entonces Centro de Estudiantes, digamos, FEUSACH de ese año, y el año pasado salió el protocolo, digamos, impreso, y yo lo tengo, de ahí en el break, quizá el próximo break se los muestro, porque yo lo tengo por ahí impreso. Fui al lanzamiento, digamos, del protocolo y me lo pasaron. Ya es importante entenderlo, porque ahí sale detallado también en ambos documentos eh, las medidas en el fondo de conducto regular hacia este tipo de situaciones, ¿ya? Claro, de hecho, es importante, ahí lo que dice Gustavo me parece muy bueno como para abordar el tema desde ya, porque claro, el 2018 hubo digamos, una denuncia de parte de un grupo importante, digamos, de estudiantes de historia, y de hecho, en realidad fueron todos los cursos que se unieron para denunciar a dos profesores que habían acosado eh, digamos, establemente en el tiempo a estudiantes. Ya no era como de solo del año 2018, sino que había sido por mucho tiempo. De hecho, hasta se grabó una campaña, un video para visibilizar esa situación. Déjenme ver si lo tengo, porque me acuerdo que en otros años sí lo mostraba. Ahora que tú te acordaste. Déjenme ver si lo... Pero parece que no sé, no lo borré, pero lo debo haber dejado en otro lado. A ver. Ya, sí lo tengo. Lo voy a mostrar, ¿ya? Les voy a mostrar un video que ahora que Gustavo se acordó, les voy a mostrar un video que fue creado, digamos, por estudiantes de la USACH en relación para visibilizar el tema del acoso en historia.
Sí, denme un segundo. Voy a... Segundo y va. Ya. Desde siempre me gustaba la historia de Chile del siglo XIX-XX hasta el día de hoy. Me entusiasmaba llegar a tercero. Durante el descanso siempre me daba cuenta de que algo de eso mío me peleaba con pasaba. Situación que me genera que todos los años el profesor de la situación sabía de la el doctor ya estaba encargado su compañera me tiraba de varias preguntas sobre la plantilla durante una clase que podría le pedimos primero resolver que nos estamos en estudiando qué tal para referencias a alguna profesora amarilla con sus servicios de llamadas así. No, me dice que de hecho algo que mi compañera me da concertado. Y yo le he dicho a una física, profesor, que no iba a ser de la magisteria, porque ahora soy le di las clases y le pedí a su oficina. Para darle una vuelta me dice, si comete toda la comida, me dio muchas veces contento. Yo, no, si estoy bien, el profesor responde, sí, puede creer, y me mira lentamente, pero le expliqué todas las clases, y que repetiera que yo no reaccioné. Yo no hice nada, solo tenía que salir de la oficina y me repetía que esto no estaba pasando. Durante años los profesores Luis Ortega y Augusto Samaniego han actuado en la más absoluta impunidad, quienes valiéndose de su autoridad académica y del silencio del Departamento de Historia han hostigado y acosado a nuestras compañeras de manera sistemática. Ante esto, Historia dice basta. El acoso, el machismo y la misoginia no tienen cabida en nuestros espacios y si el departamento y rectoría no lo entienden, entonces nosotros nos encargaremos de dejarlo claro. Porque no dejamos solas a nuestras compañeras que sacaron la voz, porque no vamos a aguantar que futuros estudiantes sean víctimas de acoso, porque no toleramos más vaquitas sagradas. Comparte y denuncia. No permitas que la impunidad se reproduzca. Historia se moviliza, fuera acosadores de los H. Ya, ahí teníamos el video, menos mal que lo tenía. Ahí te... Gracias, Gustavo, por eso. ¿Qué les parece ese video para la gente que no sabía sobre esta situación que pasó el año 2018? Hay otras, ¿eh? Pero intenso. De hecho, yo hasta donde seguí el caso, lo que hizo Rectoría fue sacar a los docentes de la docencia como presencial, o sea, les quitó los cursos y los dejó haciendo investigación en oficina. O sea, ni siquiera hicieron algo más allá. Y, y eso es lo complejo porque en el fondo yo obviamente aquí soy como el representante de la institución, pero como ustedes ven, yo no. Yo trato de siempre tomar posición por el lado que creo que es el más justo, y me parece que la institución en sí misma no logra proteger a sus estudiantes, no logra proteger este tipo de situaciones, por eso también es importante lo que decían un poco más adelante en el chat sobre el tema de la asamblea y la forma en que ustedes se agrupan para poder enfrentar estas situaciones. Porque si es de rectoría no se entiende. ¿Eh? La gran mayoría de los casos de acoso y abuso sexual se lava las manos porque ustedes saben de que el rector lleva casi 20 años apernado ahí en el cargo y la gran mayoría de esta gente que es acusada son personas que votan por el rector, ¿ya? Porque el rector, en el fondo, la gente que vota es la gente de planta. Y la gente de planta es la menor proporción, digamos, dentro de la universidad. O sea, profesores como yo no votamos, ¿ya? Si fuera por eso, hace rato que el de rector sería otro, pero bueno, ahí está. Eh, y aparte del caso de historia, en el año 2019 también bueno, durante el año 2018-2019 hasta el día de hoy, eh, hubo otro caso sobre un profesor de psicología, que ustedes lo pueden, a ver, voy a ver si lo puedo googlear ahora, eh, que también fue acusado por múltiples compañeros y compañeras,
y compañeras de situaciones de acoso sexual. Lamentablemente eh, un profesor, entre comillas, que yo tuve durante la formación. Lo bueno es que me caía horrible, por lo menos. Voy a mostrarles acá la noticia para que la vean. Y acá, lamentablemente, también hay una compañera que fue compañera mía, que fue víctima también digamos, de este acosador. Creo, están viendo espera, todavía no, pero avísenme si se ve la página de internet de CNN. ¿Sí? Ya, vamos a revisar la noticia. Dice, alumnas de la USACH se creían contra el profesor por abusos sexuales. Una de las denunciantes entregó sus testimonios a CNN Chile en el marco del caso que se arrastra desde el 2011. Y ahí tenemos a un papelógrafo, no, ¿cómo se llama? Chacones, le dicen. Vera Cosa Solesi encubre. ¿Ya? 4 alumnas de la Universidad de Santiago presentaron una querella por abusos sexuales contra un académico por hechos que ocurrieron en el año 2011 al 2017. CNN conversó en exclusiva con una de las víctimas que acusa a un docente de haber cometido abusos sexuales reiterados y presunto encubrimiento por parte de la universidad. No está el video acá, pero vamos a leer entonces rápidamente. El caso de Romina. Estábamos revisando sentados en su escritorio los avances. En todo momento estaba leyendo lo que salía en la pantalla de su computador, hasta que de la nada, sin previo aviso, sin poder darme cuenta, antes, sentado al lado mío, pone su mano en mi pierna y la mete entre medio de mis muslos. Así comienza el crudo relato de Romina Podestá, psicóloga clínica titulada de la USACH y una de las 6 estudiantes que denunciaron al profesor de la Facultad de Psicología, Pablo Vera Villarroel. La querella, presentada por 4 víctimas, acusa juegos eróticos, toqueteos, peticiones de sexo oral e incluso tener que ver masturbaciones, siempre aprovechando de su posición de profesor. Él se insinuaba otra vez, yo estaba en la disyuntiva de accedo o me echo la carrera entera, contó Romina, quien empezó a ir con su hija de 3 años a clases para no toparse con él a solas. Usé a mi hija de 3 años como escudo ante otro posible abuso. Romina ya no ejerce, no sabe si estos episodios influyeron en su decisión, reconoce que podría haberlo denunciado antes, pero no pudo. Ahora solo espera la decisión de la justicia y que no existan más alumnas que sufran esta situación. Ya les voy a copiar el link por si alguien quiere leer después la noticia completa. Ahí va. Bueno, la compañera que yo les decía es justo la que sale ahí en la declaración. Yo me enteré de esto un poco antes que fuera la denuncia de parte de ella y, y la universidad hubo que en el fondo interponer temas en la justicia ordinaria para que reaccionara frente a la situación, porque protegieron, digamos, a este sujeto hasta la última instancia. De hecho, lo bueno, en el fondo, entre comillas, de este caso es que él fue removido, digamos, de la universidad este acosador, ¿ya? Pero fueron investigaciones, primero hubo un año de investigaciones donde no se arrojó nada, y luego de la insistencia, digamos, de una nueva medida, se logró, digamos, Rectoría le quitó, digamos, lo dejó de encubrir y lo sacó. ¿Ya? Pero es complejo porque hay una red de protección, digamos, importante dentro de este tipo de situaciones para las cuales ustedes son los únicos móviles para poder, en el fondo, generar para ustedes espacios protegidos. Y no lo digo solamente desde los profesores, ya que me parece obviamente terrible, pero también dentro de ustedes mismos, ya las situaciones de acoso, digamos, dentro de las mismas dinámicas, digamos, simétricas, digamos, ¿ya? Porque obviamente la relación entre un profesor y estudiante, aunque tratemos a algunos profesores de hacerlo lo más cercana, siempre van a ser asimétricas igual, ¿ya? Pero ahí tienen casos, digamos, dentro de la universidad, y como esto hay muchos, lamentablemente. Vayan comentando si quieren sobre el tema, y bueno, algo importante ahí también entender, que después lo vamos a revisar más adelante, que por ejemplo Romina, que es la estudiante, digamos, del que da su declaración, deja de ejercer la profesión, y yo, la verdad, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de cómo en el fondo te genera una repulsión el hecho de ejercer una profesión que está ligada a una situación en la cual tú fuiste vulnerada, sobre todo en tu cuerpo, que en el fondo es como lo único nuestro, ya que sea violentado nos
nos vuelve totalmente vulnerables, ¿ya? Vamos a continuar. Ya, acá es importante, y aquí siguiendo la misma lógica de lo que venía diciendo, la violencia el acoso sexual es violencia de género y expresa la desigualdad de poder y el abuso hacia quien es considerado de menor valor o sujeto de dominación por parte de otros. Está asociado a rasgos culturales, estereotipos sexistas que prevalecen a pesar de los cambios experimentados en la sociedad chilena. Ya, primero, y para que vayamos como conceptualizando el tema del acoso sexual, tenemos que entender que el acoso, el abuso y la violación se dan en contextos donde hay una desigualdad en la relación, hay una asimetría en la relación, hay una persona que ve que en el fondo puede ejercer poder o puede ejercer, digamos, sus lógicas, su fuerza física, su manipulación mental, sobre otra persona a la cual concibe como más débil, ¿ya? Esto en ese sentido es en todas las formas posibles. No es necesariamente que esto sea, digamos, de un hombre hacia una mujer. También puede ser, obviamente, viceversa y en distintos tipos de relaciones. Pero siempre se da esta lógica en el fondo de dominación, ¿ya? Nicole dice, a mí que me da más pena me dio el tener que usar a otros para generar una especie de protección, incluso hija, que creo que es muy triste. Así es, pues. Imagínate la impunidad en la cual imaginémonos, entendiendo esta misma, tomemos el mismo caso para ejemplificar lo que estoy hablando. Imagínense ustedes con la edad que tienen, la gran mayoría de ustedes deben tener 19, 20 años, me imagino que la compañera en ese entonces debe haber tenido unos 23 años, o 22, y con su hija de 3 años. En el fondo, tú estás estudiando una carrera con una hija, probablemente porque quieres darle un buen futuro a tu hija, ¿ya? Porque quieres, en el fondo, tener un buen ingreso económico, estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, aparece esta figura de poder, en el fondo, que te amenaza, porque ¿cómo va a reaccionar frente a un profesor que tiene poder dentro de una escuela, digamos, que te puede, en el fondo, reprobar, con lo cual frustra tus sueños, en el fondo, y objetivos en la vida? Entonces te manipula a partir del campo de acción que tiene sobre ti. Entonces, lo cual hace que la persona se quede sin herramientas frente a cómo reaccionar frente a eso, ¿ya? Ojo que esto no solo pasa con profesores, también pasa con ayudantes, ¿ya? Y eso que los ayudantes también, o sea, son importantes, pero tanto peso no tienen, ¿ya? Pero también lo hacen, ¿ya? Y de ahí vamos a ver las metodologías que utilizan estos seres para hacerlo, ¿ya? Y claro, ahí la compañera en este caso obviamente recurrió a una estrategia que no es por lo menos no es lo más recomendable por ningún motivo, pero yo creo como un último recurso en el fondo tener que utilizar a otras personas para poder proteger su propia integridad, lo cual me parece obviamente que terrible, ¿ya? Y muy triste. Sergio dice, profe, ¿qué pasa si en una pareja se lleva una dinámica de juego donde uno abusa del otro? ¿Esos abusos, si ambos están de acuerdo? No, porque en el fondo hay dinámicas sexuales que tienen que ver con juegos consensuados. Si hay ojo que el abuso, el acoso y la violación tienen un punto de origen que tienen que ver en el consenso, ¿ya? Si una situación es consensuada, o sea, ambas partes están de acuerdo, eso no entraría en una situación de abuso, excepto en casos puntuales, por ejemplo, donde, por ejemplo, haya consumo de drogas, ya donde uno pudiese darse cuenta que la persona no está en todas sus facultades para poder tomar una decisión sobre su cuerpo. Pero si el consenso, chiquillos, chiquillas, compañeros y compañeras, es lo fundamental, el consentimiento. Todas las situaciones a nivel social y no solamente en términos sexuales deben contar con un consentimiento. Si no hay consentimiento, es no, ¿ya? A partir de eso, si es sí y todas las otras son no, ¿ya? La persona tiene que estar consciente. En el fondo también el autocuidado tiene que ver con yo también cuidarme. En el fondo, si yo también no me siento con las ganas o las posibilidades o no creo que pueda hacer algo, no tengo por qué hacerlo. Si yo no tengo ganas de tener relaciones sexuales o de que alguien me toque, tengo que cuidarme, ¿ya? Porque ese tipo de prácticas después me van a generar a mí repercusiones, muchas veces culpa, pena, tristeza, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Cómo?
Ahí dice, la Nicolis igual deberían usar una palabra clave para salirse del rol, por si acaso. No entendí, Nicolás. A ver, voy a buscar un video que también tiene que ver con esto, con el consentimiento. Déjense lo encuentro para mostrárselos. Este creo que está en español. Ya, vamos a mostrar un video sobre el consentimiento para que entendamos el concepto de consentimiento que nos va a permitir también llegar, digamos, a entender lo que vamos a ver sobre el tema del acoso y el abuso sexual. If you're still struggling with consent, just imagine instead of initiating sex, you're making them a cup of tea. You say, hey, would you like a cup of tea? And they go, oh my God, I would love a cup of tea. Thank you. Then you know they want a cup of tea. If you say, hey, would you like a cup of tea? And they're like, I'm not really sure. Then you could make them a cup of tea or not, but be aware they might not drink it. And if they don't drink it, then, and this is the important part, don't make them drink it. Just because you made it doesn't mean you are entitled to watch them drink it. And if they say no, thank you, then don't make them tea at all. Just don't make them tea. Don't make them drink tea. Don't get annoyed at them for not wanting tea. They just don't want tea, okay? They might say, yes, please, that's kind of you. And then when the tea arrives, they actually don't want the tea at all. Sure, that's kind of annoying as you've gone to all the effort of making the tea, but they remain under no obligation to drink the tea. They did want tea, now they don't. Some people change their mind in the time that it takes to boil the kettle, brew the tea, and add the milk. And it's okay for people to change their mind. And you are still not entitled to watch them drink it. And if they're unconscious, don't make them tea. Unconscious people don't want tea. And they can't answer the question, do you want tea? Because they're unconscious. Okay, maybe they were conscious when you asked them if they wanted tea. And they said yes. But in the time it took you to boil the kettle, brew the tea, and add the milk, they are now unconscious. You should just put the tea down. Make sure the unconscious person is safe. And this is the important part again. Don't make them drink the tea. They said yes then, sure, but unconscious people don't want tea. If someone said yes to tea, started drinking it, and then passed out before they'd finished it, don't keep on pouring it down their throat. Take the tea away. Make sure they're safe, because unconscious people don't want tea. Trust me on this. If someone said yes to tea around your house last Saturday, that doesn't mean they want you to make them tea all the time. They don't want you to come around to their place unexpectedly and make them tea and force them to drink it going, but you wanted tea last week. Or to wake up to find you pouring tea down their throat going, but you wanted tea last night. If you can understand how completely ludicrous it is to force people to have tea when they don't want tea, and you're able to understand when people don't want tea, then how hard is it to understand it when it comes to sex? Whether it's tea or sex, consent is everything. And on that note, I'm going to go make myself a cup of tea. Ya, comentarios ahí sobre este video sobre el consentimiento a través de la taza de té, ¿ya? Inglaterra, confused noises. Ya, pareciera que hay que difundir ese video. De ahí se lo subo y creo que le voy a mandar el link, si esto está en YouTube, me acuerdo. A ver, déjenme buscarlo. Ya, acá lo encontré. Si no puedes entender acerca del concepto... Ya, ahí se lo voy a mandar por si lo quieren difundir por ahí. Está el link de YouTube. En español ahí, yo lo tenía subtitulado. Ya, pareciera que es súper fácil entender el consentimiento, pero el tema es que es más complejo que eso porque hay una serie de situaciones que tienen que ver con comportamientos sociales que no nos permiten en el fondo entender de que la taza de té pareciera que es más sagrada que en el fondo el consentimiento en términos de relaciones sociales. Por eso es importante el ir tomando conciencia sobre estas situaciones. Probablemente hemos visto y hemos estado en presencia de muchas situaciones que pueden estar en el límite o han transgredido los límites de otra persona. Y por eso es importante tener en consideración
y les digo el tema de que para cualquier tipo de este tipo de situaciones de acoso, abuso o violación, siempre tiene que haber una persona que se posicione sobre otra. Porque en el fondo el acoso, el abuso y la violación tienen que ver con una relación de dominación, ¿ya? La dominación y la falta de consentimiento van desde la mano, porque en el fondo el placer que le da a la persona, digamos, que es la persona abusadora, victimaria en este caso, es el placer que obtiene a través de ejercer, digamos, esta relación de dominación sobre un otro u otra, ¿ya? Lo cual obviamente es algo que no está bien y que probablemente, y en la gran mayoría de los casos, es algo patológico. Porque yo no puedo, no, ¿por qué voy a tener placer en el fondo de tener actividad sexual con alguien que está inconsciente? ¿Ya? Porque en el fondo no me está entregando ningún tipo de respuesta. En el fondo es casi, en el fondo como yo sacarme mis ganas patológicas de tener relaciones sexuales, porque en el fondo no estoy, ni siquiera estoy recibiendo un feedback de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Y aquí vienen los cuestionamientos. ¿Por qué yo disfruto con, en el caso, por ejemplo, de que vimos de la universidad, con hacerle tocaciones a una alumna que está siendo violentado su cuerpo y que en el fondo no se puede defender? Porque en el fondo disfruto, no, mi placer sexual no tiene que ver con un compartir en igualdad, en simetría, como nos imaginamos nosotros y nosotras lo que es una relación, como decía un poco más adelante alguien que preguntaba sobre el tema de los juegos, Sergio. Eso, cuando nosotros nos imaginamos una relación amorosa o sexual, nos imaginamos compartir ojalá de igual a igual con la otra persona. Igual placer para un lado, igual placer para el otro, aunque eso obviamente nunca pasa de manera, digamos, proporcional, pero intentamos que sea de esa manera, que ambos disfruten esto. En el caso, digamos, de este tipo de situaciones, no. Hay un goce, como dice acá muy bien Diego, egoísta, ¿ya? No se piensa en el otro, es todo lo alejado a lo que decían en algún momento de la empatía también, ¿ya? Y Daniel dice, ha de verse por un tramo, situación en la que el abusador fue víctima en el pasado. También hay una alta, digamos, porcentaje de personas que han visto, digamos, se han visto en situaciones de abuso y acoso que vuelven a repetir en el fondo este tipo de dinámica y tiene que ver con el fondo con lo que se llama el aprendizaje social, que lo vamos a ver también, de hecho, en esta misma clase un poquitito, que tiene que ver con el fondo cuáles son las formas de relación que voy aprendiendo durante mi desarrollo. O sea, si yo vengo de un espacio donde la delincuencia, por ejemplo, es la forma o la violencia, es la forma de resolver los problemas, probablemente es la forma en la cual yo creo que hay que vincularse con el resto de las personas. Pero eso no me excusa de, en el fondo, estar cometiendo una situación de acoso o abuso, porque no porque a mí me lo enseñaron de esa manera significa que esté bien, ¿ya? Entonces, claro, como dice ahí, dice Diego, se va volviendo en una cadena. Y esa cadena, obviamente, está sujetada a un sistema, como decía el video de historia, machista, patriarcal y misógeno, que en el fondo, para que se entienda, el abuso sexual, el acoso sexual y la violación no necesariamente siempre se da de hombres hacia mujeres, pero está más avalada socialmente por la justicia, por un sistema hacia, digamos, de un hombre hacia una mujer, ¿ya? Y eso es innegable, ¿ya? Lo cual no quiere decir que pueda pasar de otra manera. Bueno, una de las razones, y viéndonos en el tema legal que estoy acá hablando recién, una de las razones de las no denuncias es que tanto la víctima como su entorno cercano no reconocen ciertas conductas como abusivas, debido a que están naturalizadas en nuestra cultura y pueden ser percibidas como actos o hechos comunes no reprochables. Es fundamental desnaturalizar hechos que atenten contra la dignidad de las personas y contribuir a que la comunidad identifique con precisión aquellas situaciones que constituyen acoso sexual y que deben ser denunciadas y sancionadas. Y aquí aparecen las redes de protección, ¿ya? Acá, por ejemplo, en el barrio pasó hace poco que hay varias agrupaciones de vecinos, sobre todo para vender productos y todo, y se hizo una funa, que se está haciendo una denuncia sobre uno de los dueños de alguna de las tiendas, porque varias vecinas denunciaron de que este tipo las violentaba por celular, las llamaba en las noches y todo. Y obviamente cierta parte de los vecinos dijeron ya, obviamente le creemos a las vecinas y vamos de alguna manera a dejar de comprar en ese lugar porque este sujeto está haciendo esto. Pero hay otras personas que desestiman la situación y dicen que en el fondo el vecino es un vecino simpático porque cuando ellas fueron la atendió bien, lo cual no niega en el fondo lo otro.
pero no por eso voy a mantener, digamos, una cadena, en el fondo, que va perpetuando los hechos de acoso a las personas. Y por eso es importante revisar nuestros carretes, por ejemplo. Si yo veo que un amigo o una amiga en el fondo está acosando a alguna otra persona en un carrete, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a quedar ahí mirando? Si yo estoy en el foro y veo en el fondo que hay una situación en el fondo de acoso, de abuso, ¿voy a quedarme callado, callada frente a eso? ¿No voy a hacer nada? ¿O voy a tratar de tomar algún tipo de acción frente a eso? Mis amigos y yo vamos a decir algo, ¿ya? Y eso es un poco ir rompiendo la cadena que dice Diego. Claro, ahí dice Diego, un vecino ejemplar. Siempre me saludaba, que en el fondo suena súper ridículo, pero en el fondo hay mucha gente que yo lo he visto en muchos casos, que es como, y en otro tipo de acosos y abusos, no sexuales, por ejemplo, porque hay profesores que no te acosan sexualmente, sino que te acosan a partir de, en el fondo de generarte presión, en el fondo discriminarte dentro de las clases, hay otro tipo de dinámica en ese sentido. Yo me acuerdo que tenía una profesora en psicología que a mí me trataba súper bien porque ella tendía a clasificar a su estudiante entre los que le caían bien y los que le caían mal, y eso bastaba con la primera clase. Entonces, yo tenía uno de mis mejores amigos, ella le tenía mala, entonces todo lo que él hacía se lo encontraba mal, y siempre lo criticaba, siempre. Y a mí yo hacía cualquier cosa y me lo encontraba bueno. Por ejemplo, yo llegaba tarde a clase y me decía, ah, pero es que Chris viene desde lejos, entonces probablemente tuvo algún problema y por eso llegó tarde. Y mi compañero, que también vivía igual de lejos, era porque era flojo y se había quedado dormido, ¿ya? Entonces hacía distinciones. Y yo hablando una vez con una compañera, le manifestaba esto de que en el fondo esta profesora tendía a acosar a ciertos estudiantes porque los trataba mal innecesariamente y a otros los trataba bien. Y ella me decía, ah, es que a mí ella siempre me ha tratado súper bien. Sí, yo le decía, está bien que a ti te trate bien, pero eso no significa que porque a ti te trate bien uno no va a esconder en el fondo lo que pasa con otras personas. Nosotros no podemos en el fondo tener un juicio de las personas a partir de solo cómo las personas son con nosotros, ¿ya? Sino que también tiene que ver con otras formas de funcionamiento social. Aquí yo me voy, por ejemplo, al tema de las violaciones a los derechos humanos. En el fondo, no porque tu papá sea un buen papá en la casa no implica que haya violado a una mujer durante la dictadura. O sea, no puedes desconocer en el fondo una realidad sobre la otra, porque eso en el fondo está desconociendo la realidad completa. No puedo ver lo que yo quiera ver, ¿ya? Entonces, ahí es donde se da el tema del amiguismo. En tema, pues de ahí probablemente vamos a discutir el tema de las funas, que tiene que ver con el fondo, no porque tu amigo tú lo quieras mucho, implica que no sea un acosador o un abusador, que sea bueno contigo, que haya compartido contigo muchas cosas, ¿ya? Lamentablemente ese cariño que está, no es que no sea falso, pero no quita en el fondo que él haya tenido un comportamiento erróneo, digamos, o violento frente a otra persona. Y de hecho, por ejemplo, en mi caso es algo que hemos discutido con amistades. En el fondo, si alguna de nuestras amistades sale funada, ¿qué vamos a hacer frente a esa situación? Ya que creo que es algo que lamentablemente deberían también ustedes tener como conversaciones si es que no lo han tenido en sus grupos de amistades, porque en el fondo no podemos defender, digamos, algo que es indefendible. Si ya por lo menos entendemos que en este tipo de situación, si hay consentimiento, está bien, pero si no hay consentimiento, es no, ¿ya? Sí, pues obviamente, si no, obviamente no todas las funas, la funa como es un mecanismo de reivindicación frente y de, a ver, como de desahogo frente a la injusticia, frente a ciertas situaciones, y esas funas no siempre están bien realizadas, no siempre corresponden. Para todos los lados siempre van a haber cosas que no son verdades, eventualmente, que no son probables, y obvio, es obvio. O sea, y hay funas falsas, obviamente. Hay gente que también, o sea, imagínate si existe lo voy a decir súper drásticamente, y si hay una mamá que es capaz de encubrir a su pareja que mató a su hija y que la escondió en su misma casa, imagínate no van a haber personas que van a ser capaces de inventar una funa, ¿ya? Por lo mismo también, obviamente hay que tener claridad en el fondo de cómo interpretamos, qué es lo que compartimos, verificar la información, etcétera, etcétera. Hay que ser responsables también en ese sentido. Pero obviamente hay de todo. Si nuestro presidente era un fugado de la justicia, o sea, estamos en una sociedad que da para todo, ¿ya? La otra vez funaron a un compañero porque armaron un petitorio para el paro siendo cachorro.
ahí tendría que saber el detalle, pero claro, si me lo contáis así, obviamente no entiendo muy bien la funa. Pero por lo mismo también hay que ser responsable también. Si yo voy a funar a alguien, ser responsable en qué es lo que voy a hacer, si en el fondo me va a generar, digamos, algún tipo de desahogo o no, voy a salir mejor o no de la situación. Sí, justamente, hay que tratar de siempre tener información, pero también hay que entender de que hay una alta probabilidad en que las funas tiren más para ser reales que para ser mentiras, sobre todo en el contexto universitario, pues, sabiendo de que la universidad no actúa bien frente a las denuncias, ¿ya? Yo ya, de hecho, hay denuncias en ingeniería y en otras carreras de violación entre compañeros y compañeras que también han quedado en la impunidad, ¿ya? Así que traslados de jornada, por ejemplo, pasar al estudiante de diurno a vespertino, tratando de esconder la situación. Así que ojo también, porque ahí ustedes como colectivo son también capaces de poder romper esas cadenas en el fondo de que van escondiendo esta situación. ¿Ya? Ojo, el acoso sexual no está tipificado como delito en Chile. Según abogados y abogadas, el acoso sexual no existe jurídicamente en la legislación chilena, ya que solo contempla penas en caso de abuso sexual. El acoso no solo está restringido al ámbito laboral, que lo sanciona con indemnizaciones, despidos o autodespidos. La diferencia entre uno y otro está marcada por el contacto físico. Ya, acá en términos técnicos, ¿qué convierte o hace la transformación de un acoso a un abuso? Es el contacto físico. Si hay alguna parte de tu cuerpo que ha sido tocada por otra persona, ya es inmediatamente abuso, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora, Gustavo, ¿ya? Porque el tema de las multas por piropear y otras formas de acoso son cosas que se están tipificando ahora, ¿ya? Que son nuevas. De hecho, no están, digamos, todavía como legalizadas, que yo sepa, en ningún, creo que en Las Condes nomás. Es el único lugar donde está tipificado como una ordenanza municipal, no en otro lado. Pero en el caso general de Chile, en el fondo como la ley general, lo que sanciona son conductas de acoso en el contexto laboral, lo cual no implica que el acoso sexual quede fuera, digamos, de la tipificación del acoso en términos laborales, está dentro de. El tema es que no tiene una tipificación distinta, o sea, no, cuando tú denuncias a alguien, por ejemplo, en la universidad o en el trabajo, lo haces a partir de una relación, entre comillas, laboral, podría ser, se toma desde esa lógica. Pero en lo que se pide en la actualidad es que haya una tipificación distinta entre lo sexual y lo que tiene que ver con lo laboral. Entonces el acoso igual se da dentro de lo laboral, ¿ya? Las penas en contra del acoso sexual es algo que recién se consideró en mitad de la década de los 70 en Estados Unidos, primer país en legislar sobre el tema. En los 80 otros países promulgaron leyes que lo sancionaban. En Chile, recién en el 2015, la legislación contempló la definición y disposiciones sobre el acoso sexual, pero solo en el ámbito del trabajo, ¿ya? Ahí tenemos lo mismo que estábamos hablando. La norma definió acoso sexual como una acción en que una persona, hombre o mujer, realiza en forma indebida y por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos por la persona afectada, hombre o mujer, y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o oportunidades en el empleo. Ya acá, en el fondo, todas estas peticiones pueden ser por cualquier medio, pueden ser orales, pueden ser vía correo electrónico, vía WhatsApp, vía Instagram, de cualquier vía, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. No solo se encuentra limitado a acercamientos o contactos físicos, se entiende legalmente como cualquier requerimiento de carácter sexual indebido, en el que puede ser por cualquier medio e incluye por propuestas verbales, correos electrónicos, cartas o misivas personales, ¿ya? Dice por ahí, si le digo a una persona que se bien con buenas palabras es piropo, es que ahí también tiene que ver con el nivel de relación que tú tienes con las personas. Yo, por ejemplo, yo lo veo desde este punto. Si tú vas en la calle y ves a alguien desconocido que nunca has visto, ¿por qué te sientes con el derecho de hablarle? Primero, ¿por qué te sientes con el derecho de poder decirle algo bueno o malo dentro de tu lógica? Si es un amigo o una amiga, dentro de una relación de respeto, de confianza, no debería haber ningún problema, ¿ya? Y puede ser un piropo igual, si da lo mismo, si el piropo no es, lo que se está castigando no es el piropo en sí mismo,
lo que se busca de alguna forma castigar no es la acción del piropo, lo que se busca castigar es la acción en el fondo de yo creerme con la libertad de enjuiciar, en el fondo de dándole un carácter positivo o negativo a la otra persona. ¿Por qué? Porque eventualmente no está mal que yo le diga a un compañero o una compañera, por ejemplo, que se ve bien con la ropa que se puso en el día en que la viste. El tema, lo que tengo que analizar es el contexto en el cual se lo estoy diciendo, la forma en que se lo estoy diciendo. ¿Se lo estoy diciendo de manera lasciva? ¿Cuál es mi comportamiento no verbal al decirlo? ¿Ya? Esos son los elementos que tenemos que tener en consideración. Y el contexto, como dice muy bien Joaquín, es lo primordial ahí. Consentimiento, contexto, son dos palabras muy importantes en ese sentido, ¿ya? Por lo mismo, no está mal. De hecho, por ejemplo, yo con mi amistad en general tendemos a decirnos muchas cosas, digamos, en ese sentido. Oye, que te veis bien con eso, te veis bonita hoy día, te ves bonito hoy día, etcétera, etcétera. Pero es porque hay una relación de confianza que permite hacer eso. Pero yo, por ejemplo, nunca lo he hecho y creo que nunca lo haría porque no sé por qué en algún momento entendí bien esto. Y en fondo, ¿por qué yo le voy a hablar a alguien en la calle y le voy a decir que se ve bien si no conozco a esa persona? No sé si va apurada, no sé si tiene algo en su cabeza. A lo más, por ejemplo, yo lo que he hecho de repente, si he visto a alguien que tiene, no sé, una chaqueta que me gusta, le pregunto dónde la compró, pues, pero no le digo, oye, tu chaqueta es muy bonita, ¿dónde la compraste? No sé, pero es porque me interesa la chaqueta, pues, ¿ya? ¿Se entiende, no? Por lo mismo, ojo, porque hay que tener harto cuidado en ese sentido. Lean los contextos, lean el nivel de relación que tienen con las personas, el nivel de confianza. Perdón. Ya, solo se trata con conductas sancionadas por el Código de Trabajo que contemplan un protocolo para denuncias que da lugar a indemnizaciones, despidos si es por parte de otros pares, o puede haber indemnizaciones en el caso que sea de parte de un jefe, que puede dar lugar a un autodespido y que se indemnice con creces. Acoso sexual vertical es cuando un superior es el que la ejerce y se habla horizontal cuando es entre compañeros, ¿ya? Acá tenemos el tema de lo que puede pasar también entre compañeros y compañeras de universidad. Entonces, cuando es un profesor, un ayudante o algún funcionario, estamos hablando de un acoso sexual de tipo vertical. Porque, por ejemplo, si yo acosara a alguno de ustedes o a alguna de ustedes, en el fondo yo me estoy aprovechando de mi posición de poder jerárquico para realizar el acoso. Si en el caso de que se dé entre compañeros y compañeras, estamos hablando de una relación horizontal porque estamos hablando entre pares, lo cual no quiere decir de que hay un posicionamiento en el fondo de dominación de uno al otro, ¿ya? Pero se da entre pares, es distinto, ¿ya? Y por el sistema patriarcal, en general, la mayor cantidad de víctimas de este tipo de situaciones son mujeres. Condiciones para definir un hecho como acoso sexual. Atento, existe una conducta de naturaleza o connotación sexual, son hechos que necesariamente aludan o involucran de manera implícita o explícita el cuerpo, la sexualidad o la intimidad de una persona. Por lo tanto, no se consideran como acoso sexual otras formas de violencia o discriminación como la homofobia o el agobio y maltrato en contextos de trabajo. Esto dentro de la ley, ojo, ¿ya? Porque para mí en el fondo... porque en el fondo tiene que ver con un deseo en el fondo de sexual a través de la dominación. El acto, digamos, de homofobia, por ejemplo, tiene que ver con otro acto de discriminación distinta al acoso. Hay un acoso en el fondo en términos homofóbicos. Ahí hay otra ley. ¿Cómo se llama la ley que tiene que ver con ese tipo de conductas? La ley Zamudio. Muy bien, Gustavo. ¿Ya? La ley Zamudio es la que tendría que ver con eso. O sea, si yo soy una persona de orientación sexual o me identifico sexualmente, me expreso sexualmente de una manera distinta a la heteronorma y hay algún compañero o compañera que en el fondo me discrimina o genera algún tipo de acoso, yo en ese caso acudo a una ley específica que es la ley Zamudio, ¿ya? Y que tiene una normativa distinta. Por eso que es importante el tema de por qué existe o no existe una ley de acoso sexual, porque en el fondo si existe la ley Zamudio yo me puedo proteger de una acción en el fondo de manera tipificada específica, ¿ya? Y no entra como un contexto laboral, ¿ya? Y Gustavo dice, porque nuestras leyes son reactivas y no preventivas. O sea, no solo nuestras leyes, Gustavo, si acá tiene que haber un maremoto para tomar medidas tiene que haber un terremoto para tomar medidas. Tiene que acá en todo caso en Chile siempre tiene que quedar una cagada para que en el fondo se tomen medidas. Chile no es un país preventivo y ahí la ingeniería tiene un papel fundamental,
¿ya? De tratar de propiciar esa, digamos, esa prevención. Ya, vamos a terminar la parte de acoso y vamos a ir a break y el segundo bloque lo vamos a hacer más cortito, ¿ya? Condiciones para definir un hecho como acoso sexual: es un hecho no bienvenido o no consentido. Ya hablamos del consentimiento, ¿ya? Entonces en el fondo tiene que ver con la decisión. La manipulación, que es más interpretable y más subjetiva, también tiene que ver con la capacidad de decisión de la persona. Si es una jefatura, probablemente la persona va a tener miedo a decir que no porque puede ser despedida. Ya lo mismo que vimos en el caso de la compañera de la USACH. Me salté una, parece. Ya, pero bueno, ahí la vamos a ver. Esto ya pasó. Yo me devolví. El consentimiento debe ser explícitamente expresado. No se puede deducir por la falta de resistencia o silencio de la víctima porque en las relaciones de desigualdad de poder, las personas pueden sentirse coartadas a expresar su incomodidad o molestia, como por ejemplo estudiantes frente a profesores o profesoras, o personas del cuerpo administrativo frente a sus superiores. Existen situaciones donde las personas, por el consumo de alcohol o drogas, pueden perder la voluntad para entregar su consentimiento frente a un acercamiento sexual. ¿Ya? Ahí estamos viendo lo que había dicho yo en otras palabras. C dice, no me acuerdo cuál era ahí lo vamos a ver. Es una situación que genera consecuencias negativas para la víctima. La situación de acoso sexual afecta las oportunidades de educación de las y los estudiantes, transgreden el derecho a trabajar en un lugar propicio para el cuerpo académico y administrativo y perturban el desarrollo personal de las víctimas, pudiendo expresarse en. Y aquí vamos a las formas en las cuales ustedes tienen que estar atentas a lo que pueden ver o les podría pasar. Acoso por chantaje, también conocido como quid pro quo o una cosa por otra. Esta forma de acoso se representa cuando existe una relación que condiciona una diferencia de poder entre ambas personas. ¿Cómo lo podríamos ver en el ejemplo? Si tú, esto yo lo he escuchado de estudiantes de la universidad, que profesores o ayudantes les han dicho, si tú vienes vestida de tal forma a la prueba, yo te voy a poner más puntos en cierta pregunta. Por dar un ejemplo. Una cosa por otra. Si tú te tomas un café conmigo, tú pasas el ramo, ¿ya? Esto es, de alguna forma, chantaje. La intimidación aparece en contextos donde no existe una relación de poder formal, por tanto ocurre entre compañeros y compañeras de estudio, compañeros de trabajo, etc. En el fondo, si tú dices algo, yo voy a decir tal cosa. Si tú dices algo, yo le voy a hacer algo a no sé quién, ¿ya? Eso es intimidación. Las consecuencias del acoso sexual son múltiples, afectan a nivel individual a las víctimas directas, provocando efectos físicos y psicológicos de gran importancia que comprometen su derecho a la educación o al trabajo. Y también tensionan a la institución en su conjunto, configurando un clima intimidante, incómodo e inseguro tanto para las víctimas como para la comunidad. ¿Por qué es importante esto tener en consideración? La existencia de lugares como el foro tiene que ver también con el nivel de cuidado y autocuidado que se da entre las personas. Mientras más escándalos, mientras más situaciones de acoso, mientras más peleas existan, más probabilidades que esos espacios desaparezcan. Si esos espacios se mantienen dentro en el fondo del rango del respeto hacia la conducta de entre las personas, esos lugares se van a perpetuar. Si ustedes no cuidan esos espacios, probablemente en los años venideros, probablemente ya no exista. No se vayan, y va a ser como todas las otras universidades donde no van a tener espacios donde poder en el fondo disfrutar con sus compañeros y compañeras de manera más cercana, de manera más autogestionada y mucho más barata, ¿ya? Entonces, ese tipo de espacios los cuidamos entre todos y todas. Eso, dudas, consultas. Después vamos a volver con el otro tema después del break. Pero si hay dudas, lo contestamos al tiro. No, pero el momento dice Diego, si alguien tiene dudas, entonces las plantea después a la vuelta. Vamos a dar unos 12 minutos, tengo las 10:08 hasta las 11, o sea, perdón, hasta las 10:20. Ya, y vamos a tratar de terminar antes hoy día.